Pues vamos a empezar el día de hoy. Como se han dado cuenta, hay muchísimo que aprender con respecto a la Biblia. No solamente el qué es lo que dice, ¿no? No solamente cuál es el contenido que tiene, pero cómo se fue dando. Son muchos siglos de historia que hay ahí. La pregunta que se hacía ahorita, pues forma parte de, pero repito, hay mucho que aprender, ¿no? Todo lo que la Biblia contiene, ahorita me quiero ir centrando ya más en el contenido, ya no en el cómo nos llegaron los primeros manuscritos del texto griego ya impresos, ya vimos toda esa parte, sino ahora el sentido que van a tener las clases es que nos vamos a orientar hacia el contenido que tiene. ¿Está bien? Entonces debemos de nosotros ubicar perfectamente que ninguna de las palabras que están ahí están de más, que no debemos de tomar ninguna palabra a la ligera. ¿Ok? Entonces, cada una de las cosas que están expresadas en la Biblia, pues merece que la veamos con atención, que la veamos con mucho cuidado, ¿verdad? Que cuando leemos, cuando citemos las Escrituras, tengamos nosotros presente que estamos leyendo y que estamos citando a Dios mismo. Yo quiero empezar por aquí porque muchas veces citamos a veces o de manera descuidada la Biblia. ¿A qué me refiero con esto? A veces tenemos por ahí en alguna parte del cerebro algún pasaje, algo que la Biblia dice, algo que me impactó, que sí recuerdo como que lo leí, ¿no? Por ahí, no me acuerdo hace cuánto y no me acuerdo cómo dice. Pero yo me acuerdo que la Biblia dice, es que la Biblia dice así, y a veces la citamos de una manera incorrecta. A veces le cambiamos palabras, le cambiamos cosas y la citamos como si, y decimos, es que esto es lo que dice la Biblia. Es como aquel que dijo, ¿no? No, si yo acabo de leer, hoy estaba en mi devocional y yo acabo de leer lo que dice la Biblia, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. O al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Sí me explico? Y a veces citamos como si la Biblia dijera algo que la Biblia no dice. Que está medio zancochadón, ¿no? Ahí lo que se está citando, pero que no se está dando con la precisión que se cita. Entonces, cuando yo cito, o sea, mi punto es que podamos tener un temor santo, de que cuando yo diga, es que bueno, la Biblia dice así, miren, si no la tengo allá a la mano, si no sé exactamente textualmente lo que dice, mejor no lo digamos. Mejor esperémonos y digamos, déjame ver, déjame corroborar, déjame cerciorarme de esto y citarlo tal como lo dice, porque muchos errores de los que se nos van acuñando con el día a día se originan ahí. Y al ratito se citó de una manera y ya uno lo citó de una forma y el otro lo dijo de esta y el otro lo dijo de acá y las juntas y dices, no tiene ni pies ni cabeza. No es esto lo que dice. Ahora, cuando estamos que estamos hablando con alguien que, déjenme decirlo así, tiene la costumbre o tiene el buen hábito de ser sistemático en la lectura de la Biblia y que incluso va más allá, que estudia, que se detiene, y a la hora de que le citas algo así y te aferras como que esto es lo que dice y por ahí, déjenme ponerlo de esta forma, es como que ya perdiste el pleito. O sea, ya toda tu argumentación ya perdió toda la fuerza porque la base de tu argumento ya no está en donde debe de estar. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. O sea, no está sólida. Es como que
¿sí? Entonces necesitamos nosotros ubicar muy bien esto. Eso es por un lado. Por el otro lado es, si la persona con la que le estoy diciendo está en una condición en la que yo le estoy ministrando, de lo que yo le dije, que estuvo medio acá, a lo que esa persona entendió y después lo que lo replica, ya se hizo un teléfono más descompuesto que nada. ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que voy. Eso quisiera que fuéramos creciendo en eso. ¿Les parece bien? ¿Sí les parece algo justo para nosotros que estamos buscando crecer y sacar un poquito la cabeza del promedio? ¿Sí les parece bien? Entonces, vamos a entrar por aquí. Vamos a ver este tema, que es la inerrancia de las Escrituras. Puse parte 1, pero probablemente continuemos en esto. Es parte 1 porque en otro módulo vamos a ver más acerca de esto. Otra vez, todas de las cosas que estamos viendo ahorita, no es todo, ahorita solamente son algunas pinceladas por ahí, son algunos botones para darnos la idea de la materia que estamos llevando, de qué trata, pero vamos a ir ahondando, pues ahora sí que como cuando uno se mete, ¿no?, a una alberca o déjenme más bíblico, cuando entramos al río, ¿verdad? Primero pues ahí se te mojan los pies apenas y después los tobillos y hasta que llega un momento en que ya andas en las profundidades. Vamos a tomarnos el tiempo para eso, pero no podemos entrar de un clavado ahí porque se iba a despilfarrar mucho y necesitamos poner una base más sólida. Entonces, algo esencial que nosotros necesitamos tener presente de continuo es la certeza de que la Biblia es inerrante. ¿Cuántos ubican lo que es inerrante? ¿Qué es inerrante? Sin error. Sin error, así de sencillo. Inerrante es no tiene error, ¿verdad? Así que no tiene contradicciones, que no tiene errores, ¿verdad? Quienes dicen pues haber encontrado algunos errores, algunas contradicciones, generalmente son, voy a ir adentrándome en eso, pero todos ellos son defensores o que se originan en lo que les he mencionado, son teólogos liberales o que traen una teología liberal. Es decir, desde el inicio, y ahorita voy a meter un poquito más, pero desde el inicio precisamente se ha centrado el ataque sobre la inerrancia de las Escrituras. O sea, mucho de lo que nosotros vemos ahorita, muchos del desarrollo teológico que se da en algunos sectores, tiene esta base. Es decir, me centro en buscar más, en ver más, ¿verdad?, utilizando ciertos métodos y la mezcla de métodos, conclusiones, algunos silogismos, ahorita vamos a ver lo que es eso, pero que apuntan a esto, es decir, que en algún momento digo, pues es que la Biblia tiene errores, encontré este error en la Biblia. Ustedes se darán cuenta que muchas veces al platicar, al conversar con alguien, ¿se acuerdan de la última tarea, verdad? ¿Cuáles son las objeciones que luego la gente pone? No, es que le escribieron nombres y tal, bla. Yo entiendo esa parte y está bien y estamos entrando en ese entendimiento y qué bueno que tengamos presente eso. Pero no sé si alguno a lo mejor podrá dar testimonio de que conversando con alguien le pudo haber dicho, no, es que la Biblia tiene errores, es que la Biblia se contradice. ¿Cuántos han experimentado eso? A ver, levanten la mano. No, es que la Biblia se contradice. Esto es bien sencillo de resolver, ¿sí? Es nada más, muéstrame la contradicción. Solamente, o sea, muéstramela, no nada más me digas, me la cites, no. Muéstramela. Dímelo y voy a escuchar y traeré la argumentación al respecto, pero voy a escuchar en eso. Y es como que, porque muchas veces lo único que hacemos es nos dedicamos a repetir algo. No lo hemos procesado,
no se ha hecho carne en nosotros, por llamarlo de una manera, sencillamente lo estamos repitiendo. Y ese es un error muy común y debemos de estar conscientes de todo esto. ¿Por qué les menciono todo esto, hermanos? Porque como lo hemos estado repitiendo desde el inicio de la escuela bíblica, el propósito es la formación de ministros, ¿no? Sea que vayan a predicar o no, pues ministros del Señor. ¿Cuántos quieren ser ministros del Señor? Servidores fieles y preparados lo más que se pueda. Ahora sí que para lo que usted mande, ¿verdad? Pero necesitamos tenerla en claro. Entonces, la palabra dice así, en Romanos 3, versículos 3 y la parte A del versículo 4, se lee así, Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, fíjense bien, la pregunta que hace, ¿acaso su incredulidad, o sea, de esos incrédulos, acaso su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, antes bien, sea hallado Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, muchas veces, fíjense, donde el apóstol Pablo está poniendo que parten muchos de los argumentos que se dicen, es incredulidad. Es que yo no creo que así sea. Pues yo no creo que Dios exista. Bueno, el hecho de que tú no lo creas no elimina el hecho de que Dios existe. Bueno, es que yo no creo que la Biblia sea inerrante. Yo creo que la Biblia tiene errores. El hecho de que tú lo creas no lo hace ser. Y aquí hay un punto muy clave, hermanos, en todo esto. Digan conmigo, fe. A veces no tenemos claridad de lo que se trata la palabra fe, lo que es el concepto bíblico de la fe. Y este es todo otro tema, no voy a entrar por ahí, pero quiero dejarlo sencillamente claro, ¿sí? Porque muchas veces dices, es que yo creo que esto. Y aún dentro de los cristianos se nos ha enseñado, o a muchos se les ha enseñado tanto, es que él cree, confiesa, lo que creas, lo que tú creas, porque, y se toman algunos versículos, ¿sí? Y Abraham, y pues es que creer es llamar las cosas que no son como si fueran. ¿Cuántos han escuchado eso? La fe es llamar las cosas que no son como si fueran. Entonces yo tengo fe, yo le llamo así, yo veo que esto no es así, yo veo que mi padre era, voy a poner un ejemplo, ¿no? Es un hombre borracho, ¿sí? Que ahí hay que andarlo recogiendo de las cantinas y debajo de los puentes y anda ahí, pero no, yo creo, yo digo, no eres un hombre borracho, eres un predicador del Señor. Yo estoy creyendo eso. Estoy llamando las cosas que no son como si fueran. ¿Han escuchado eso? No tiene nada que ver. Esa es una torcedura. Esa es una perversión de las Escrituras. ¿Sí? Porque el que está llamando, el que llama las cosas que no son como si fueran, es Dios. Es el único que puede hacerlo. Hágase, sea esto. Ahí está. Entonces no se refiere al hombre, ¿sí? Se refiere, ahí está hablando de Dios. Es un ejemplo nada más, es un botoncito. Entonces, ¿cómo es Dios? Veraz. O sea, todo lo que dice Dios es fiel, es verdadero. Ustedes pueden ir al Salmo 119, ¿verdad? Todo el Salmo, son 176 versículos, y en esencia es una apología, es una defensa, es una exaltación a la verdad, a la fidelidad, a la palabra de Dios, la belleza de la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios, el uso de la palabra. O sea, es muy rico el Salmo 119, por si no lo habían notado, ¿sí? Pero échense un clavado ahí, échense un clavado en los Salmos, ¿no? Ya luego vamos a hablar más de eso, pero yo se los recomiendo mucho. Entonces, vamos ahí hasta cuando fue el surgimiento de lo que es el liberalismo teológico. Es decir, ¿se acuerdan cuando vimos y no vimos todas, algunas distintas épocas, ¿no? Conforme se fueron dando
cuando tuvimos los textos impresos, griegos impresos, ¿no? Cómo hubieron cambios en la historia, lineales, ¿verdad? No vimos una parte que fue el racionalismo, ¿ok? El racionalismo, ¿hacia dónde apunta? ¿O qué es el racionalismo? Es que el hombre, por sí mismo, por su propia razón, puede resolver todo, en esencia. O sea, todo tiene una explicación. Y si no tiene una explicación, es como que no existe. Lo estoy poniendo de manera muy general. Ya entraremos más adelante ahí. La teología liberal tiene como fundamento el racionalismo. ¿Sí? Ya a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, es cuando se empiezan a gestar todas estas cosas, ¿no? Y de hecho, algunos comentaristas, escritores cristianos, más tempranos, es decir, ya del siglo XIX, no les llamaban liberales, que es un término también que hoy en día no se entiende mucho, tiene muchas connotaciones, pero algunos de ellos se referían como decir, estos racionalistas, ¿ok? Dentro de la iglesia. Spurgeon fue uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no fue hasta ahí, hasta esa época, ya lo estamos viendo, pues, ahora sí que a la vuelta de la esquina. Históricamente, hace poquito, relativamente, no se cuestionaba, nadie cuestionaba que la Biblia había sido plenamente inspirada por Dios, que todo lo que estaba ahí, es decir, no se cuestionaba si era cierto o no. Es como que hasta ahí está bien, ¿sí? Pero hoy en día hay quienes afirman y niegan que la Biblia esté libre de error. ¿De dónde surge todo esto? Bueno, pues cuando menciono el liberalismo teológico, ¿verdad? Dije que es en esencia racionalismo y que a lo largo de estos últimos 200 años, déjenme la cara, ¿sí? De los últimos 200 años, han tratado de borrar todo lo que tenga que ver con lo milagroso o lo sobrenatural que están en los documentos más tempranos del cristianismo. Ese ha sido todo el enfoque. Es decir, de ahí surge. ¿Por qué? Porque es racional. Entonces, a ver, explícame el nacimiento virginal de Jesús de manera racional. ¿Alguien puede? No. Pero que no lo pueda explicar, que no lo entienda, no quiere decir que no existe. ¿Sí? Porque como creyentes, como cristianos, miren, esa es una parte incluso antropológica, es decir, que corresponde al ser humano. El ser humano ubica lo milagroso, es decir, ¿qué es un milagro? Es algo que está fuera de la esfera de lo natural, que no se puede explicar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo tomo algún objeto, agarro y saco estas llaves y si las suelto, ¿qué creen que pase? ¿Por qué? Porque existe, o sea, hay una gravitación. Ahora, hay una ley de gravitación que nos explica eso. Es decir, se cae no porque hay una ley de gravitación, no porque hay gravedad. O sea, se caen no porque haya una ley de la gravedad, sino porque hay gravedad. La ley explica eso, ¿sí? Entonces, el asunto es este. Ahora, si yo la suelto y en lugar de caer, se quedan ahí o van para arriba y ahí se quedan flotando, ¿es natural? No. Podría buscar alguna explicación al respecto, ¿sí o no? Digo, a ver, pero entonces ya entro en distintas materias, entro en física. A ver, el peso que tiene, la densidad del aire, esto, lo otro, ¿por qué? Si el objeto está más pesado que la densidad del aire, entonces, no. Y yo
o sea, yo podría entender, bueno, pues no sé, eso es sencillamente, es algo sobrenatural. No voy a entrar a ir a, es que fue Dios o no fue Dios, pero puedo reconocer que es sobrenatural. O sea, ¿estamos claros en eso, hermanos? El hecho de tratar de, ahora sí que el tuétano, el pan del racionalismo es, no existe lo sobrenatural. Tiene que haber alguna explicación. Entonces, por eso han buscado la explicación de dogmas que están en la Biblia, es decir, un dogma, ahí está, no se puede explicar, pero así es. Dios lo dice, yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? No lo entiendo, no lo puedo explicar, pues no lo entiendo, pero ahí está. Entonces, no se anula. O como le han dado, les puedo contar 2 o 3 historias con respecto a la alimentación, a qué se refiere la alimentación de los miles, ¿no? O incluso el cruce del pueblo de Israel, la salida de Egipto hacia la tierra de Canaán. O sea, le han dado vueltas al asunto cuando sencillamente dices, ¿para qué te la quiebras? Es sobrenatural. Dios es sobrenatural, ¿sí o no? Tan sobrenatural es que Él es eterno. Que Dios no está limitado a las leyes de la naturaleza que Él mismo estableció. A todo lo que le puso límite, lo puso. Pero nada de eso lo restringe a Él. Él puede irrumpir en cualquier momento. Tiene la capacidad de hacerlo. Por eso es todopoderoso. ¿Verdad? No me tiene que pedir permiso. O sea, no sé si me estoy dando a entender, hermanos. Entonces los racionalistas o liberales siempre tratan todo lo sobrenatural de la Escritura, todo lo que está ahí. Hay cosas que son muy naturales, hay cosas pero hay cosas que están bien sobrenaturales, ¿sí? Y lo tratan de explicar todo como un error o pretenden explicarlo como una contradicción, aunque no lo puedan sostener ni de una manera filológica, es decir, el texto dice esto, no lo pueden sostener con la historia, no lo pueden, es decir, y fuentes que no son solamente bíblicas, con fuentes extrabíblicas no lo pueden sostener, con fuentes arqueológicas o como mencioné hace un rato, incluso antropológicamente, ¿sí? Y es que, como dije hace un momento también, el cristianismo trata precisamente con lo milagroso, con lo sobrenatural, con lo milagroso y la experiencia humana, porque esos no están divorciados. Otra vez, antropológicamente es algo que corresponde al ser humano convivir con eventos que no son naturales. ¿Sí o no? Sí. Entonces, no están divorciados. Lo sobrenatural y el ser humano no están separados, aunque los liberales pues pretendan divorciarlos, ¿no? Y esto lo comento solo como punto de partida para que lo tengan presente, porque vamos a ahondar en estas cosas un poquito más específico a lo largo de la clase y de los siguientes temas. ¿Les parece bien? Entonces, vamos ahí, vamos a ver una definición muy precisa de la inerrancia. Ya la tienen. ¿Qué es de la inerrancia bíblica? Se lee así. Con esta palabra, es decir, con inerrancia, queremos decir que las Escrituras poseen la cualidad de estar libres de error. Está claro, ¿no? Eso quiere decir inerrancia. Exentas de fallos. O sea, no hay fallas. No tiene ningún punto débil, ¿sí? Son incapaces de errar. O sea, no hay manera de que Dios cometa un error, ¿sí? En todas sus enseñanzas están en perfecta concordancia con la verdad. Subrayen esto último, ¿sí? En todo lo que la Biblia enseña está en perfecta concordancia con la verdad. Señor, santifícalos, Padre, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. ¿Sí? O sea,
que ellos vivan separados, que ellos vivan apartados para ti. ¿Y cómo pueden vivir así si no es mediante la verdad? Entonces, ustedes ya vieron ahí lo que es un silogismo. Ya lo tienen. Un silogismo en esencia es un argumento que tiene tres partes, ¿ok? Y siempre la última parte se desprende de las dos primeras, ¿sí? Es decir, se concluye de una manera lógica. Y ahorita vamos a ver este silogismo, ¿verdad? Para concluir de una manera lógica, incluso racional, que la Biblia no contiene un solo error y que toda su enseñanza es absolutamente confiable. ¿Cuál es este silogismo? En Romanos 3:4 nos dice, Dios es verdad, y Dios es verdadero, y Dios es fiel, ¿sí? Cuando se habla de Dios es fiel, habla de la fidelidad de Dios, es decir, que no puede faltar a la verdad, ¿sí? En Hebreos dice, es imposible que Dios mienta. ¿Por qué es imposible que Dios mienta? Porque es absolutamente santo. Porque Él es verdad, ¿sí? Entonces, primera declaración o primer argumento o primera parte, Dios es verdad. Número 2, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿ok? Por lo tanto, las escrituras son verdad. ¿Por qué? Porque Dios es verdad y porque todo lo que está en la Biblia salió de Dios. Y como Dios es verdad, todo lo que salga de Él es verdadero. Es un silogismo muy sencillo, ¿no? Luego vamos a entrar en algunos otros más complicados, ¿no? Pero sí está claro eso, ¿no? Entonces, en la Biblia nosotros siempre vemos que se menciona verdad. Y como lo mencioné ahorita, habla de la fidelidad de Dios, habla de la inmutabilidad de Dios. ¿Todos ubican lo que es inmutabilidad? Que no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Sí? Siempre. O sea, si Él dijo que hace 5,000 años esto es pecado, el día de hoy sigue siéndolo, no cambia. ¿Sí? El asunto muchas veces es que luego nosotros le decimos pecado a cosas que no son pecado, o no le decimos pecado a cosas que sí son. Entonces, por eso aquí es a qué Dios sí le dice y que Dios no le dice. ¿Estamos aquí? Entonces, la inerrancia de la Biblia, pues sencillamente significa que la Biblia dice la verdad. Así es, así. Que puedo estar tranquilo con eso, ¿sí? Que está libre de errores, que está libre de fallas en todo lo que enseña. En todas las cosas que dice, no hay falla. No hay nada que esté de más, no hay nada que esté de menos, ¿verdad? Que efectivamente da algunos relatos del mismo evento de una manera distinta. Eso sí es cierto, pero no se contradicen, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces no hay contradicción. Yo puedo no entender una cosa, pero el que yo no lo entienda, o que yo lo entienda de una manera distinta, no contradice el argumento de Dios, no contradice lo que Dios dice. Sencillamente es más honesto decir, no lo entiendo, o yo lo entendí así, pero yo parto de que la Biblia es la palabra de Dios, y como Dios no miente, luego entonces es verdad. Entonces, si mi pensamiento difiere de lo que dice la Biblia, lo más seguro es que yo esté mal. Lo más seguro es que yo no tenga claro el asunto. Entonces me puedo enfocar en ver en dónde estoy mal y por qué estoy mal. Y ese no es un mal ejercicio, ¿sí? Eso es un buen ejercicio porque me va a ir llevando también a utilizar el cerebro. Porque, fíjense bien, puedo ser racional, pero no en el sentido de, o sea, puedo ser racional, sin embargo, al mismo tiempo decir, soy racional, pero efectivamente hay cosas que son sobrenaturales.
O sea, lo entiendo, eso me queda claro. ¿Estamos en el mismo canal? Pero otra vez, los conceptos, los términos se acuñan cuando dices, es racionalismo, no existe lo sobrenatural. Ya estamos hablando de otra cosa. Y aquí podríamos entrar en debates filosóficos, ¿sí? Que dicen, bueno, pero es que por un lado había algunos pensadores que decían, no, bueno, pues es que si entonces si no se puede explicar, entonces ¿cómo va a ser real algo que no se puede explicar? Y otros pueden decir, pues es que pues yo lo que entiendo es sencillamente que eso está, pero que no se puede explicar. ¿Sí me explico? No lo anulo. O sea, puedo juntar las dos cosas, no la anulo, sencillamente digo, pues no lo puedo explicar, no me alcanza. ¿Sí? Entonces, fíjense, esa verdad no cambia con nada. Por eso habla de inmutabilidad, habla de fidelidad, de verdad, pero habla de inmutabilidad que no cambia ni con el tiempo, ni con las circunstancias, ni con la cultura, ¿verdad? Que es inmutable. Eso lo hace ser verdad, ¿verdad? No existe tal cosa como mi verdad. Bueno, tu verdad. ¿Cuántos han escuchado eso? Bueno, es que mi verdad. Cuéntanos tu verdad. A ver, de este asunto, cuéntanos tu verdad. Pues eso no lo hace verdad. Yo simplemente estoy dando el relato que yo, o que a mí me conviene. Generalmente así es la cosa. Generalmente nuestra argumentación se fundamenta en lo que yo pienso, yo creo, cómo me gustaría que fuera, o lo que a mí me conviene que así sea. Sí, generalmente de ahí parten. Entonces, históricamente, mis amados, es en donde estamos ahorita, en la cultura occidental. Tu verdad, mi verdad. Y les voy a decir algo muy feo, ¿sí? Pero eso, tu verdad, mi verdad, este asunto, aquel, el Islam lo está aprovechando, pero de lo lindo, se está emborrachando con eso. ¿Les pongo un ejemplo? Algo muy, muy actual. Miren, en una de las universidades más prestigiosas, ahorita en los Estados Unidos, ya se ha recorrido ya por muchos, no sé cuántos están en eso, con todo el conflicto que hay aquí en Oriente Próximo, ¿no? Pues sí, liberen a Palestina y todo eso. Y sí, hay abusos que se cometen de un lado y del otro, definitivamente. Hay mucho, por lo menos es discutible todo, ¿no? Pero hay abusos que están ahí. Me llamó mucho la atención que luego les preguntó, o sea, un reportero con cámara y todo, y les dice a una de los que estaban ahí, sí, ¿no? Y les dice, oye, ¿y qué es lo que vienen a protestar? ¿Qué es lo que estás protestando? ¿Qué estamos protestando? Bueno, eso ya te deja ver por dónde está el asunto, ¿no? Y ves que son un montón de gente que está ahí, que la mayor parte de los que están ahí no son los estudiantes, son activistas, la gran mayoría, gente que detienen y los ven y dices, pues tú como que, ¿qué haces con 35 años en primero en la universidad? ¿Y a qué te dedicas? Soy estudiante. Sí, ¿y de dónde? Digo, estamos hablando de que son colegiaturas, o sea, el tuition es como arriba de $70,000 al año. O sea, necesitas una buena cantidad de plata. ¿Y a qué te dedicas? ¿O tus papás a qué se dedican? ¿O tienes, ¿cómo se llama? Beca completa, bla, bla, bla. No, pues aquí estoy nomás. Ok. ¿Sí? ¿A qué voy con todo esto? De que luego te encuentras a un montón de niñas, ¿verdad? Aún grupos como el LGBTQ++++, sí, Free Palestine, ¿no? Y cosas así. Y dices, ve a decir eso allá. No vas a durar 5 minutos.
no vas a durar 5 minutos. ¿Sí? Cuando veas, a ver, tú niña tonta, que estás con eso, sin entendimiento, que estás con eso, y diciendo, yo soy jamás, y nosotros somos acá, y un montón de cosas, que ahí están, o sea, no las estoy inventando. Dices, en el momento en que tú pudieras estar en ese régimen, y que cualquier hombre pueda llegar y te acomode una golpiza en la calle, vas a dejar de gritar eso. ¿A qué voy con todo esto? Que todo eso sencillamente está causando una descomposición, porque no tengo el entendimiento de lo que se está haciendo, porque es tu verdad y mi verdad, y porque no hay hechos, hay sentimientos. Todo eso que vemos son respuestas a sentimientos. Eso se ha filtrado en la iglesia, en el cristianismo, como no tienen idea. Se importa, en un momento más, son más importantes lo que yo siento, mis sentimientos, a estos son los hechos. Esta es la verdad. Y el Señor Jesús no tenía ningún problema en establecer la verdad, aunque de repente los sentimientos nos pegaran, o que nos chocara acá. Como un decirle a los discípulos, sí, o sea, por acá, ¿quién me dicen que yo soy? Pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, ¿saben qué? Voy a poner mi vida por ustedes. No digas tal cosa, o sea, se siente re feo, Señor. ¿Cómo dices eso? ¿Lo alcanzan a ver? Es por mencionar algo, ¿no? Seguimos avanzando porque falta mucho y de tiempo no me queda tanto tampoco. Entonces, cuando hablamos de la inerrancia de las Escrituras, nos referimos al texto original de la Biblia, ¿sí? Eso se llaman, los textos originales son los autógrafos, ¿ok? Y por eso la importancia de que las traducciones puedan reproducir fielmente el texto original, es decir, las copias de los textos originales. Y en eso, como ya lo he mencionado en otras ocasiones y seguiremos ahondando, ahí es en donde va ese instrumento, ese aparato de crítica textual que te puede decir, ok, estos textos son más cercanos acá, hay estas variantes, pero las variantes no cambian y hay muchos aspectos que pueden utilizarse, ¿verdad? Porque aún un mismo idioma va cambiando. Entonces, si estas copias se hicieron, déjenme poner un ejemplo, no lo estoy diciendo así, pero estas copias se hicieron en el siglo I y estas copias se hicieron en el siglo X, y hay algunas palabras que cambian porque ya en este momento ya no se utilizaba esto, pero a la hora de que los pones están esas variantes, pero no cambia el mensaje. O sí lo cambia. Ah, caray, hay que ver entonces. Para todo eso nos sirve ese aparato, porque como dijimos la vez pasada, siempre los filólogos, los lingüistas, siempre buscan ir más, a ver, qué bueno que tenemos todo esto, pero yo quiero ir a los que estén más cercano. Y gracias a Dios por eso, ¿sí? Y gracias a Dios por eso. Entonces, sugerir que la Biblia tiene errores es contradecir el carácter mismo de Dios. ¿Okay? Entonces es como que pues ahorita dijo una cosa y al ratito dice otra. Miren, yo esto lo voy a decir con toda libertad. Eso lo puedes decir del Corán. Eso lo puedes decir del Corán. ¿Sí? Que ves, porque para empezar no tienen ningún orden. Todas las suras están a como veo doy. Se dicen así cuando se reparten las cartas, ¿no? A como veo doy. Entonces no tienen un orden, ni cronológico, ni tampoco en cuanto a su narración. De repente una cosa te dice acá, en otra sura ya te dice una cosa que es una directa contradicción a esta, y después esta que estaba acá, y después dices, ah, caray, ¿verdad? ¿Y quién dijo esto? Es un ejemplo nada más. Entonces, cuando se dice que la Biblia tiene errores, es sugerir que Dios es falible, que Dios es imperfecto. Y eso es
completamente contrario a la naturaleza de Dios. Eso es completamente contrario a la naturaleza de Cristo. ¿Sí? En Él no hay sombra de variación. Dios es luz y ningunas tinieblas hay en Él. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo la ven? ¿Vamos bien? ¿Vamos aprendiendo algo hasta aquí? Ahora, la inerrancia permite variedad en el estilo. Esto ya vamos a ver más a profundidad, aunque ya hemos tratado lo que es inspiración, inspiración plenaria, es decir, toda la Biblia, no parcial. Pero vimos algunos aspectos como pues hay mucha gente que escribió por mucho tiempo. Ahorita vamos a ver más datos, aunque ya los tienen, ¿sí? Y hay variedades de estilos. Por ejemplo, ustedes ven el libro del profeta Isaías. En cuanto a libros, particularmente de mí, es de mis favoritos. Se me hace muy rico, ¿sí? Se me hace muy rico. Debo decir, hay muchas cosas que no entiendo. Hay cosas que me pasan por arriba de la cabeza y que digo, ok, Señor, déjame, oro y le busco y me detengo. Ya cuando estoy ahí y que empieza a dar olor a cable quemado, digo, ya es momento de parar ahorita, después lo retomo, voy a ver este asunto, hago mis notas, regreso después ahí. Pero a lo que voy con esto es de que Isaías tiene un estilo muy fuerte y te deja ver un hombre muy culto, muy preparado. Ahora, Isaías formaba, déjenme decir así, formaba parte de esa élite de Judea, pero no solamente en cuanto a, económicamente muy posicionado, pero es que formaba parte de la realeza, es que era un hombre muy preparado, ¿sí me explico? Sabía de muchas cosas, ubicaba muchas cosas, entendía muchas cosas. Y entonces, pues, tú ves el estilo que tiene, ves los temas que trata, ves la forma que aborda el asunto, ¿sí? Y particularmente me gusta mucho, esto no lo tenía aquí, pero se los digo, una de las cosas por qué me gusta mucho Isaías, es porque siempre... cuando se refiere, él contrasta mucho, por ejemplo, la idolatría. Les pega ahí, el no confiar en el Señor, él lo maneja así, pero el hecho de no confiar en el Señor, ¿sí? Lo absurdo que es. Dice, híjole, qué tonto es, lo estoy diciendo bonito, pero qué tonto es. Dice, a ver, ¿a quién se le ocurre agarrar un hacha, ir con un árbol, ¿verdad? Y te comes el fruto y tumbas el árbol y ya no tienes fruto? Entonces, una parte de eso, pues, lo agarras y dices, pues, hoy tengo frío, ay, con esto me calienta, y ay, tengo hambre, con esta otra parte, lo hago y aso una carnita, hago un asadito, cocino unos panes, esta parte me sobró y lo hago un mono feo, muñeco todo ahí, así, y luego le digo, tú eres mi Dios, dependo de ti. Dice, la argumentación de Isaías es como que, ¿cómo te explico que Él es el creador? Y contrasta eso con siempre Dios como creador. Ese es un ejemplo. Entonces maneja un lenguaje y maneja una argumentación pues muy preparada, muy fina. Por el otro lado te encuentras a un Amós, que era un pastor, que era un recolector de higos silvestres. Y da unos mensajes impresionantes, pero no tiene el mismo vocabulario y no tiene el mismo estilo que tiene Isaías. Sin embargo, los dos son inspirados por Dios. Pero Dios respeta eso y esa inerrancia permite ahí. O podemos ver, por ejemplo, vemos la diferencia ya en los evangelios de un Juan o de un Pedro, y podemos ver a un Juan que aun cuando Juan pues era un empresario, se pudiera decir, porque tenía empleados, tenía su flotita,
tenía 2, 3 barcos, o sea, pesqueros, él tenía empleados, pero era un pescador, ¿sí? Era un pescador de más libre pensamiento, porque eso es algo que se permitía en Galilea, ¿verdad? En Galilea eran más revoltosillos, pero se les permitía más, ¿verdad? Algo que no se permitía en Judea, por ejemplo. Hay cosas que luego veremos. Pero a la diferencia de un Lucas, y ve el vocabulario de Juan, y ve el vocabulario de Lucas, que era un hombre muy culto, el médico amado, con una mente de investigador, y que todo lo que va escribiendo o lo habla, lo que no estuvo él presente, ¿verdad?, fue por investigación. O sea, lo estuvo investigando, estuvo cerciorando las fuentes, pudo llegar a conclusiones, y esas conclusiones las puso. Estuvo con gente que estuvo ahí pegado, cerca del Señor. Seguramente entrevistó incluso a María, puede ser, gente muy, muy cercana al Señor, que estuvo con Él, y otra que no estuvo tanto. ¿Y cómo lo viste tú? ¿Y cómo lo viste tú? Ay, no, pues tú lo viste. Ok, y ahí escribiendo, pero todo por investigación. ¿Ves que es mucho más educado en su vocabulario y más sofisticado que Juan? O sea, Juan luego la suelta acá, ¿no? Y te quedas así y dices, pero lo dice bien. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. La inerrancia también nos permite una variedad de detalles para explicar el mismo evento. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que fue en koiné, y el koiné, ¿verdad?, era muy distinto al griego clásico, ¿sí? Variaba de acuerdo a las regiones, ¿sí?, y en los tiempos que se hablaba. Entonces, esto nos deja ver, por ejemplo, cómo se ve muy frecuente eso en los evangelios, ¿no? Por ejemplo, tomemos en cuenta que Cristo y los discípulos, ¿qué idioma hablaban ellos? Ellos hablaban arameo, no hablaba hebreo. El hebreo no se hablaba, era el arameo. El hebreo era un lenguaje que tenía más que ver con aspectos religiosos. Ok, voy a leer las escrituras, ¿verdad? Llego a la sinagoga o en el templo y se leen en hebreo, porque están en hebreo una buena parte, ¿sí? Otras en arameo, ¿sí? Y por eso la Septuaginta, por ejemplo, tuvo mucho auge, porque ya se hablaba el griego de manera general. Entonces, prácticamente todas las referencias que se hacen del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento son a la Septuaginta. Entonces, habían estas diferencias, ¿verdad? Y entonces se tenían que traducir a unas palabras que podían sonar distintas a otras por las declinaciones que te va dando el mismo idioma con el tiempo. Es decir, hay variantes, ¿ok? Y pueden haber, repito, muchos detalles, ¿no? Además de que un escritor podía tener un punto de vista distinto al del otro, que los detalles podían ser bien distintos, pero cuando los unes, se recuerdan de esa imagen de ponerlo, ¿verdad? Ahí una ¿cómo se llama? Un molde o una plantilla, y le llegas con un color, ¿verdad? Azul. Y luego pones ahí mismo la otra plantilla, ¿verdad? Y este es color amarillo, y le echas ahí, y otra, y ya al ratito, ya cuando lo quitas, tienes una imagen bien colorida, pero todo es lo mismo. Lo que pasa es que uno se enfocó hacia un lado, otro se enfocó hacia el otro, y a la hora de que los ves, en ningún momento se contradicen, sencillamente se complementan, ¿sí? Y aquí hay muchos detalles en los evangelios, en los sinópticos van a notar mucho eso, dependiendo de, pues otra vez, cuál era la perspectiva del escritor. Sin embargo, la inerrancia permite eso, ¿sí? O sea, no tiene que haber uniformidad, pero sí unidad. Hay unidad en el pensamiento, no uniformidad en la expresión. Unidad en el pensamiento es una cosa, ¿sí? Uniformidad en la expresión es otra.
sea, uniformidad en la expresión es de que todos tenemos que decirlo de la misma manera. Y no funciona así, aunque podemos pensar lo mismo de lo mismo, pero lo vamos a expresar distinto, ¿sí o no? Entonces son detalles, mis amados. La inerrancia también permite adecuarse a las normas gramaticales. Precisamente es lo que les acabo de comentar, esas declinaciones que pueden tener algunos idiomas. No debemos de olvidar que fue el Nuevo Testamento escrito ¿en qué idioma? Griego. Sí, o sea, en koiné, no en griego clásico. Entonces, pues tiene esas declinaciones. Por ejemplo, cuando nosotros vemos ahí cosas muy particulares, ¿no? Son ejemplos nada más que nos dejen ver ahí. Pero en Juan 14:26 se habla con respecto al Espíritu Santo con un pronombre neutro. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos entender mucho eso más en el español, porque nosotros tenemos, por ejemplo, el, la, o sea, en cuanto a artículos, ¿sí? Bueno, en cuanto a pronombres también, en inglés, pues sí se tiene he, she, ¿no? Pero en cuanto a artículos, en inglés no es así, por poner un ejemplo. En inglés es the, ¿sí? Puede ser el, la, lo, los. No tiene esa particularidad. Bueno, el griego tiene esas particularidades, por eso es más sencillo traducir, escuchen bien, del griego al español o al latín incluso al alemán, que al inglés. Entonces, porque se parecen más, porque tienen más cosas en común, ¿sí? Entonces, esas expresiones, repito, se refiere al Espíritu Santo, ¿verdad? E inmediatamente después de que sencillamente lo menciona con un pronombre neutro, o sea, ta, o sea, no sabes si es él, la, los o qué, pero es neutro. Después habla de él en masculino. ¿Cómo ven? Entonces, ¿que tiene alguna contradicción? No, es que así se utiliza. Y eso luego no se puede ver en otros idiomas, ¿sí? Ahora, esto yo sé que no es nada nuevo, pero ¿cuántos han escuchado? Fíjense bien, desde dónde pueden partir cosas. ¿Cuántos han escuchado esto? La señora Espíritu Santo. ¿Cuántos han oído eso? ¿Cuántos nunca habían oído eso? ¿No? Pues no se han perdido de nada. Pero esa fue una doctrina que, escuchen bien, al menos en un cierto sector en México pegó fuerte, Creo que en Colombia también pegó duro eso de la señora Espíritu Santo, ¿sí? Hay un libro, no sé cuántos lo leyeron o han sabido de él, que se llama The Shack, La Cabaña. Es mejor en inglés que en español. Yo tuve la oportunidad de leerlos en los dos idiomas, ¿no? Y es mejor en inglés. Sin embargo, tú ves, ves incluso los comentarios los prólogos que le hicieron y quiénes se lo hicieron, y así como que wow, esto nos lleva a una nueva dimensión de relación con Cristo y la iglesia. Y dices, espérate, bruto, es una novela. Es una novela de un universalista hereje, ¿sí? Que al padre lo pinta como On Jemima, como la tía Jemima, que le quedaban buenísimos los hot cakes, y lo pinta al padre, ¿verdad? Como una negrota, pues, que hacía unos hot cakes deliciosos, On Jemima, ¿sí? Al Espíritu Santo lo pone como una mujer asiática que medio andaba así como que flaquita y así como con unas vestiduras largas y que apenas casi no caminaba, pero es como que se desplazaba casi tocando el piso. ¿Ustedes creen que luego un montón de herejías surgen
El asunto es de que luego han habido muchos cristianos, ven esto y dicen, ay, sí, qué bendición, tengo una nueva revelación, el Señor me está mostrando, porque fulanito de tal dijo, ay, ese pastor está bien tremendo, tiene una iglesia bien grande. O sea, nunca hay que irnos por esas, hermanos. Por eso vamos a la palabra. Entonces, ¿vamos bien? Sí permite adecuarse a la inerrancia. El asunto es de que luego, por ignorancia, muchos desarrollan silogismos y teologías erradas, pero por la ignorancia a estos puntos. Por eso yo les voy a hacer una recomendación. Miren, esto es aparte. Está muy bien, siempre qué bueno que estamos viendo, y yo soy promotor de eso, ¿verdad? Hay que ver, cuando la Biblia nos habla de amor, hay que ver qué palabra es y qué es lo que eso quiere decir. ¿Está bien? Ahí están las concordancias, tenemos léxicos, tenemos diccionarios que nos dejan decir eso, ¿okay? O sea, nos dejan ver eso. Muy bien, pero eso no es suficiente. Porque otra vez hay declinaciones en el idioma y hay que ver cómo está aplicado, hay que ver cómo cambia una partícula que tiene ahí, cómo le puede cambiar el sentido, y no lo puedes limitar a esto quiere decir esto, porque en la raíz dice esto y esto es así. Entonces, y ya se llegó a una conclusión, ¿verdad?, que es equivocada. Hay que ver todo el conjunto. Esto no quiere decir que no vayamos y veamos y ahondemos en el significado de cada palabra. Hagámoslo, por favor. Pero eso no es todo. Hay mucho más, ¿sí? Y tenemos que ir creciendo en eso. Y ahí la llevamos. ¿Está bien? La inerrancia no refleja contradicciones en los mismos relatos. Y esto lo hemos comentado ya mucho, ¿verdad? Vemos todos los relatos de la Biblia concuerdan con todo. Sin embargo, hay detalles que pueden variar otra vez con respecto a los evangelios, por ejemplo, en los sinópticos, ¿no? O algunos pasajes incluso del Antiguo Testamento, ¿sí? De Crónicas, de Samuel. Ahí pueden haber ciertas variaciones. Ahora, un ejemplo que les pongo aquí, yo espero que lo hayan visto en casa, si no, véanlo, y ahorita no me voy a detener por el tiempo, pero en Mateo 8, del 5 al 13, refiriéndose a ese pasaje del centurión, ¿verdad?, que su siervo fue sanado, dice, en Mateo 5:8 dice que el centurión fue ante Jesús y le dijo, pues no soy digno, ¿verdad?, pero di la palabra y, ¿ok? O sea, dice que el centurión fue. En ese mismo pasaje de Lucas, del 7, del 1 al 10, dice que los ancianos fueron al Señor y le dijeron que el Señor era digno, que el centurión era digno. O sea, oye, pues sí, es romano, es centurión y todo eso, pero se porta bien con nosotros, ¿eh? O sea, nos aliviana, nos da libertades, Jesús, si puedes, si quieres echarle la mano, te digo que sí, porque Jesús no era un nacionalista, ¿ok? O sea, era judío, pero no era un nacionalista, o sea, no era esos romanos, ¿no? Aunque tenía su opinión, ¿sí? Sin embargo, él dijo, ok. Ahora, esto nos deja ver que primero fueron los ancianos con Jesús y que después fue el encuentro con el centurión. Cuando tú ves los dos relatos, concuerdan en qué es lo que pasó. Sin embargo, es cuál fue primero y cuál fue después. Lo alcanzan a ver, hermanos, pero no hay contradicciones, se complementan, ¿sí? Es como el reportero que está reportando el accidente, ¿no? Pues depende lo que reporte, a qué hora llegó y desde dónde lo está viendo y las fuentes que tenía.
Porque alguien puede decir, no, pues es que llegó y fue un accidente en donde hubieron 3 muertos y 25 heridos, ¿verdad? Y la colisión fue de un camión con tanto así. Y bueno, él estaba ahí, pero al ratito dice, bueno, tenemos este accidente en donde han habido ya 25 muertos y 75 heridos, fueron tantos estos acá, A ver, dices, ¿se están contradiciendo? ¿Están reportando lo mismo? No, lo que pasa es que uno está reportando, llegó a una hora, otro llegó a otra hora, uno está reportando una parte de ese evento, otro está reportando otra parte, ¿verdad? A lo mejor el que llegó más tarde no está reportando lo que este otro reportó, pero a la hora que dices, digo, si son reporteros fieles a la verdad, ¿no? Eso, híjole, eso ya yo no metería la mano al fuego por eso. Pero está claro, esa es la forma en que están presentados los evangelios. Vámonos ya casi para el final. Problemas de rechazar la inerrancia de las escrituras, ¿sí? ¿Qué problemas presenta? Hay quienes hablan de errores, y cuando se hablan de errores, sugieren que no es importante la precisión de la Biblia en cuanto a los detalles que tiene. O sea, hay quienes dicen, o sea, que se ven así como que buen plan, ¿no? Bueno, sí hay algunas contradicciones, pero no te preocupes, no prestes atención a eso. Ni en los tiempos, no prestes atención a los lugares, ¿verdad? La forma en que se desarrolló, qué es lo que pensaban, ¿verdad? Hay esas discrepancias, pero no prestes atención, no pasa nada, ¿sí? El asunto es de que todo es importante, hermanos, porque si no se puede confiar en la Biblia, en lo que dice en aspectos históricos, en aspectos geográficos, en aspectos cronológicos, entonces, ¿cuáles sí o cuáles no? Es decir, o todo está bien, o todo es confiable, o cómo puedo saber qué parte sí es y qué parte no es confiable. ¿Cómo puedo separarlo? ¿Quién me va a decir si esto es así, si no se ponen de acuerdo entre estos? Porque luego vean eso. O sea, eso es un detalle importante que hay que revisar. Ok, tú dices esto, todos dicen que la Biblia no, ¿sí? Pero a ver, ya se pusieron de acuerdo en qué no, y se andan peleando entre ellos. Entonces, esa es una forma muy lógica de debatir ese asunto. O sea, yo no tengo ningún problema, nada más pongan bien un argumento, ¿verdad? Unifiquen su argumento y después lo confrontamos con el de la palabra. Pongan un argumento y después lo contrastamos con lo que la Biblia dice. Se cae por sí solo, hermanos. ¿Sí? Entonces, quienes hablan de errores o que afirman de que Dios se equivocó, ¿verdad? Y dices, bueno, pues, ¿qué es lo que estás diciendo? Que Dios se equivocó, que Dios miente y que tú le vas a corregir la plana al Señor. No, es que aquí, bueno, sí dice que es inspirado por Dios, pero no, yo encuentro que, o sea, como dijo, es un dicho muy castizo, ¿no? O sea, que tú le vas a enseñar el Padre Nuestro al señor cura. ¿No? ¿Han escuchado ese? Entonces, es así como que, o sea, tú le vas a corregir la plana a Dios. Si alguien te dice, ¿verdad?, eso o no, es que la Biblia tiene errores. Con toda confianza, nada más dile, nada más muéstramelo, nada más sosténlo. Eso lo he venido repitiendo desde que iniciamos la clase. Ahora, por otro lado, quienes hablan de errores difieren en la forma y cómo acomodarlos o cuáles son esos errores, ¿sí? Y lo acabo de mencionar ahorita, o sea, no tienen
o la lista de cada uno de ellos luego difiere en cuanto al otro. Y eso es un pensamiento, eso es algo muy común dentro de los teólogos liberales, que a fin de cuentas hay quienes tienen más influencia que otros, sí, y que han definido más que otros, sí. ¿Sí? Si les menciono dos nombres nada más para confundirlos un poquito más, bueno, les voy a mencionar uno. Por ejemplo, actualmente, incluso prácticamente todos los seminarios de la Iglesia Católica y muchos de los seminarios teológicos, evangélicos, entre comillas, todo sea dicho así, tienen una influencia cuando tú los ves, cuando tú los escuchas, cuando tú los lees, tienen una influencia muy, muy pesada de Rudolf Bultmann. O sea, son más bultmannianos que cristianos, ¿no? Y cuando tú ves lo que decía Bultmann, era, aunque estaba bien intencionado, decía, no, yo sí creo en lo que Dios dice, pero no necesariamente es lo que, o sea, pues no necesariamente tiene que ser verdad, aunque yo lo creo. O sea, no te discute, dice, pero no necesariamente tiene que ser verdad. Ese pensamiento, yo se los estoy condensando, pero es mucho más elaborado, ¿sí? Pero ese pensamiento se ha filtrado por un montón. Y yo de repente me he encontrado libros evangélicos que cuando ves dices, ay, se parece a Bultmann. Aquí ya le salió Bultmann, ¿sí? Y así podríamos mencionar otros, ¿no? Actuales. Entonces, vámonos ya para el final y con esta nos despedimos. La inerrancia de las Escrituras es una doctrina importante, ¿sí? Cuando tenemos en claro de qué se trata, cuando se entiende correctamente, quiere decir que la Biblia hace sus declaraciones con toda exactitud, ¿ok? Sobre los asuntos que sea, asuntos teológicos, el relato de la creación, que es tremendamente teológico, cuestiones de la historia, de la geografía, cualquiera de las ciencias que menciona, aunque no es un libro de ciencias, menciona, todo lo que menciona es correcto. No hay errores, no hay discrepancias, ¿verdad? Sin embargo, permite variedad, como ya lo mencionamos, en los detalles que se dan en el relato. Hay variedades, ¿sí? Hay distintos estilos, es decir, no tiene que haber rigidez de estilo, puede ser distintos, pero no se contradicen, no se contraponen. La Biblia es exacta y describe concordantemente la verdad en todas sus declaraciones. Es decir, podemos tener esa certeza. Y yo les quiero decir y concluir con esto. Les adelanto, no hay tarea, revisen esto. Preguntas de exámenes hay un montón, ¿sí? Entonces podemos, escuchen bien, proclamar lo que la Biblia dice. O sea, tener la certeza de anunciar, de decir lo que la Biblia dice, proclamar lo que Dios dice, ¿sí? Con la absoluta certeza de que no hay error en ella. Aclaro, es proclamar la Biblia, proclamar lo que Dios dice, ahí hay certeza. No puedo decir lo mismo de nada ni de nadie más. No puedo decir lo mismo si es el pensamiento de fulano, aunque sea muy encumbrado, aunque sean padres de la iglesia que hicieron escritos importantes, hombres brillantes, muy sobresalientes en su tiempo y que han trascendido hasta nuestros días. No es la Biblia. ¿Está bien? Y no puedo
por mencionar alguno, ¿verdad? No puedo decir, bueno, lo que es que esto lo dijo Agustín de Hipona y esto es así, o no, esto lo dijo Crisóstomo y tremendo, o sea, esto es así, ¿verdad? O esto lo dijo Lutero y esto es, o lo dijo Calvino, o lo dijo Zwinglio, o lo dijo Melanchthon, o lo dijo Spurgeon. Lo pueden decir el que sea. Eso no quiere decir Dios dijo. Solamente cuando vamos a las Escrituras, ahí es una clarísima y una certísima, no hay error. En lo otro siempre va a haber algo. ¿Está bien? Que puede ser muy correcto, pero no es la palabra de Dios, a no ser de que se proclame como tal. ¿Está bien? Entonces hasta aquí concluimos con el tema del día de hoy.